Buenos días, le doy la bienvenida al curso virtual de las nociones elementales de tomografía multicorte. Yo soy el profesor licenciado Juan Carlos Vega, de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Rioja, y trabajo en el Hospital Municipal de Urgencia, Córdoba, Argentina. Vamos a abordar el tema sobre senos paranasales. Este curso virtual de nociones elementales de tomografía multicorte, organizados por FARDIC, que es muy bueno que sea de esta manera, ya con esto que estamos viviendo con la pandemia, va a ser de gran interés para todos ustedes, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver un poquito la aparición de los senos paranasales, donde vamos a hablar que los senos maxilares son visibles a los 2-3 meses de edad, son pequeños y triangulares, como podemos observar en esta imagen. Después vamos a ver lo que serían los senos etmoidales, que también son visibles entre los 2 y 3 meses, mucho más pequeños. Y por supuesto que vamos a ver lo que serían los senos efenoidales, que son visibles entre los 1 y 2 años de edad, y los frontales, como lo vemos acá, son visibles después de la infancia. Entonces decimos que los senos paranasales son cavidades huecas en los huesos del cráneo y la cara, se comunican con la nariz, se encuentran llenos de aire, su función es producir un moco que sirve para calentar y limpiar el aire que respiramos, también funcionan como cámaras de resonancia, dando a la voz su tonalidad normal, ¿sí? Entonces los senos frontales, los etmoidales y los senos maxilares. Bueno, un poquito al comienzo de lo que sería la anatomía en un corte coronal. Acá vamos a tener lo que son los senos frontales, ¿sí? Acá vamos a encontrar lo que serían las celdas etmoidales y acá vamos a tener lo que son serían los senos maxilares, ¿sí? Bueno, acá vamos a encontrar en el corte coronal lo que sería la apófisis crista galli. Acá vamos a tener el cornete medio, el meato medio, ¿sí? El meato inferior y el cornete inferior. Acá vamos a encontrar lo que sería el tabique nasal o el septum, ¿sí? Acá vamos a tener lo que sería la lámina papirácea y el seno maxilar. Esta lámina papirácea, por ahí cuando hay traumatismo maxilofaciales, ¿sí? Se suele romper, entonces produciendo una neumoórbita o una hemoneumoórbita. En el plano axial vamos a ver lo que sería acá la lámina papirácea, ¿sí? Acá vamos a encontrar lo que serían las celdillas hemoidales anteriores y posteriores. Acá vamos a encontrar lo que sería el seno esfenoidal. Entonces, la anatomía del seno esfenoidal, como podemos visualizar acá en este corte sagital, está localizado en el hueso esfenoide. Sus paredes son el techo de la silla turca, el suelo del clivus, pared lateral del hueso esfenoide, y se relaciona con la arteria carótida intracavernosa, el nervio óptico y el nervio maxilar anterior y el seno etmoidal. Entonces vamos a ver la anatomía del seno esfenoidal y del frontal. Acá tenemos el seno frontal, ¿sí? Acá en este plano sagital vamos a encontrar lo que son las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal, el seno frontal. Acá vamos a tener lo que sería el cornete medio y el cornete inferior, ¿sí? Entonces en este esquema se ve perfectamente lo que sería el seno frontal, el cornete medio, el cornete inferior y el orificio externo. La nasofaringe, la adenoides, acá vamos a encontrar la fosa nasal posterior, el seno esfenoidal y el cornete superior. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que se realiza el examen? ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, la tomografía computada multi-slide crea rápidamente imágenes detalladas de los senos paranasales. El examen puede diagnosticar o detectar defectos congénitos en los senos paranasales, infección en los huesos de los senos paranasales, osteomielitis, lesión en la cara sobre los senos paranasales a raíz de un traumatismo, masas y tumores, incluso el cáncer,
pólipos nasales, la causa de sangrados nasales repetitivos, como la epistaxis, ¿sí? Y una infección en los senos paranasales, como la sinusitis. Bien, con el advenimiento de la tomografía multislide, podemos realizar cortes mucho más finos, ¿sí? Cortes desde 1 milímetro, 2 milímetros, de 3 milímetros, ¿sí? Vamos a tener una gran información de los senos paranasales, vamos a estudiar partes blandas y el hueso, y vamos a tener, por ejemplo, un estado del ostium y del meato. Bien, como para todo estudio de lo que tiene que ver con la cabeza, ¿sí? Entonces, en este caso que vamos a estudiar los senos paranasales, vamos a sacar todos los elementos metálicos de la zona de la cara, ¿sí? Acuérdense que por ahí hay algunos pacientes que tienen algún piercing en la lengua, en la nariz, todo eso hay que quitarlo, elementos que tengamos en la oreja que puedan producir artefactos. Entonces, la posición del paciente va a ser de cúbito dorsal, ¿sí? La cabeza hacia el gantry, bien derecha, y centrada en la línea media del equipo, ¿sí? Como podemos observar acá, en este paciente, el eje longitudinal, como dijimos, nación, punta de la nariz y la sínfisis mentoniana. Si hacemos coincidir esos tres puntos, vamos a garantizar que nos salga bien simétrica la imagen. Y por supuesto que la transversal va a ser coincidente con el plano órbito-meatal. En estos momentos de pandemia, nosotros le agregamos este protector al paciente, que en realidad nos protegemos nosotros de posibles infecciones, ¿sí? Bien, entonces la adquisición va a ser desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces el paciente va a salir, entonces vamos a hacer una adquisición de lo que sería cráneo, caudo cráneo. Bien, la referencia anatómica, donde vamos a ubicar este paciente, va a ser infraorbitaria, la pared del paladar duro y el piso de la órbita, de la boca, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos lo que sería el paladar duro y acá estaríamos terminando lo que sería el seno frontal. O sea que tenemos una zona de inicio y una zona de finalización. ¿Sí? Vamos a hacer una adquisición volumétrica. Los protocolos de estudio va a depender del tomógrafo y del servicio donde estemos, pero normalmente vamos a tener un tiempo de rotación de 0,5 o un pitch de 0,75 y un filtros de partes blandas y óseo, ¿sí? Donde después vamos a hacer la reconstrucción volumétrica. Acuérdense que siempre que tengamos que hacer una reconstrucción en filtro óseo va a ser de 1 milímetro de espesor, que es lo que me da la resolución de 1 por 2 o 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, ¿sí? Entonces todo depende del tipo de fractura que yo quiera visualizar, va a ser el espesor y el recorrido de canas. Eso es lo que respecta a lo que sería la reconstrucción. Si lleva contraste este estudio cuando hay sospecha de lesiones tumorales o lesiones de algún vaso, en este caso, vamos a realizar primero una serie sin contraste y después una serie con contraste, ¿sí? Entonces, en el tomógrafo vamos a seleccionar donde dice seno paranasales. Una vez que tenemos acomodado al paciente, como dijimos anteriormente, nos va a indicar que va a hacer un escaubio lateral y un escaubio de frente. Sí, esto me va a servir mucho cuando utilicemos lo que sería el control automático de exposición, donde así automáticamente me da la dosis de radiación. Entonces, una vez que me hizo el escaubio de frente y el lateral, voy a colocar este localizador. Acuérdense que siempre tenemos que ubicarlo de tal manera que no irradiemos demasiado al paciente. Solamente la zona a estudiar. Cuando más sea la sección a estudiar, más radiación va a recibir el paciente. Bien, una vez que yo coloqué lo que iba a estudiar, va a llevar al paciente en la posición adecuada para comenzar a hacer el barrido. Me va a indicar con un control aquí si quiero hacer el disparo. Entonces le decimos que sí y comenzamos a hacer el barrido, ¿sí? Entonces una vez que hicimos el barrido me va mostrando las imágenes. Son imágenes de cortes axiales rápidos para ver algunas estructuras rápidamente. Bien,
Una vez que tenemos la adquisición volumétrica, vamos a hacer la reconstrucción en el plano axial, en el plano coronal y en el plano sagital. Acá yo puedo seleccionar lo que serían los espesores de corte, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy haciendo una reconstrucción de 3x3 porque es de partes blandas, ¿sí? Si hubiese sido un filtro óseo, 1 milímetro de espesor por 2 o por 3. Bien, entonces las ventanas que vamos a utilizar son las ventanas de partes blandas. Esto se utiliza para visualizar los músculos de la cara, las estructuras de los senos y los vasos. En la estructura ósea se refiere a demostrar todas las partes óseas anatómicas que se encuentran en el macizo facial, ¿sí? Las órbitas y los senos y los huesos propios, ¿sí? Entonces, por eso siempre tenemos que entregar las dos ventanas, porque por acá puede haber un proceso neoformativo donde puede estar erosionando el hueso, ¿sí? Entonces, por eso es importante partes blandas y el filtro óseo. También vamos a ver lo que es la simetría, siempre hay que tratar de que la imagen se vea correcta, para eso tenemos herramientas para colocar la simetría de estas estructuras anatómicas. Bien, también podemos estudiar estos senos paranasales con un protocolo para coronal. En algunos, por allí pueden quedar algunos tomógrafos secuenciales dando vuelta, pero también hay tomógrafos multi-slide que en algunos servicios, no tanto servicios, siguen haciendo, por más que tenga un tomógrafo multi-slide, la adquisición en el plano coronal en forma secuencial. No en todos los lugares, sino en algunos, por eso se lo muestro, porque por las dudas le toque hacer este tipo de adquisición, para que sepan cómo se ubica el paciente. Lo podemos ubicar boca arriba o lo podemos ubicar boca abajo, de acuerdo a la contextura física del paciente y a la comodidad de cada uno de ellos. Bien. Una vez visto cómo se hace la adquisición, entonces lo importante es saber qué es lo que vamos a visualizar en esas estructuras anatómicas, ¿sí? Una cosa es la adquisición y otra es la reconstrucción y qué estamos buscando, ¿sí? Entonces, variantes anatómicas, proceso inflamatorio, traumatismo y tumores. Bien, acá en el plano axial vamos a evaluar mejor la pared anterior y posterior de los senos frontales, ¿sí? La relación anatómica entre el complejo etmoidal posterior y el seno esfenoidal, las del seno esfenoidal con el nervio óptico y variantes anatómicas como las de las celdas de Onoy, que ya la vamos a ver específicamente, ¿sí? En el plano coronal es lo ideal para correlacionar la anatomía representando la forma óptima, la unidad osteomeatal y la relación del cerebro con el techo etmoidal, ¿sí? Entonces, si vemos acá rápidamente, vamos a encontrar acá, tenemos los cornetes superiores, ¿sí? Los cornetes medios y los cornetes inferiores. Y por supuesto que acá tenemos el tabique nasal. Después ya vamos a ver más estructuras anatómicas, sino que vamos a ir paso por paso para que lo vayan entendiendo cómo debemos visualizar estas estructuras. Bueno, entonces vamos a ver algunas imágenes que corresponden, por ejemplo, acá, en este plano coronal, aquí tenemos una neumatización de la apófisis cristagales, ¿sí? Esto puede ser confundido con una celdilla etmoidal en procedimientos endoscópicos con el riesgo de penetración intracraneal. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bien. Variante del seno esfenoidal, vamos a encontrar, por ejemplo, acá, por ejemplo, lo que sería un canal óptico aberrante. Acá vamos a encontrar lo que sería una neumatización de las apófisis clinoides, ¿sí? Entonces vamos a encontrar acá neumatización de la apófisis clinoides, ¿sí? Acá en el plano coronal y en el plano sagital, como se ve perfectamente esta neumatización. Vamos a ver también una hipoplasia derecha hipernematizada bilateral, como por ejemplo acá tenemos una hipoplasia del lado derecho, y acá una hiperneumatización de lo que sería bilateral, ¿sí? Entonces, la valoración del grado de neumatización del seno esfenoidal es importante cuando se contempla la realización de una
esfenodidectomía para la descompresión del nervio óptico. Bueno, vamos a buscar algunas desviaciones septales que pueden ser congénitas, también pueden ser adquiridas. Sí, vamos a ver el cartílago, la lámina perpendicular del etmoide, el VOMER. Entre el 20 y el 31% son asintomáticas, y cuando hay una desviación severa es producto de un sinusitis, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver acá en la anatomía tomográfica, en el plano sagital, ¿sí? Vamos a ver lo que sería acá, se ve perfectamente lo que sería la lámina perpendicular del etmoide en el plano sagital. Acá vamos a encontrar la lámina perpendicular del etmoide en lo que sería en el plano coronal, y acá la lámina perpendicular del etmoide en lo que sería el plano axial, ¿sí? Bien. Entonces acá vamos a ver, en este plano sagital, vamos a ver lo que sería el VOMER, ¿sí? El VOMER, que lo tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a ver en el plano coronal, que corresponde a esta imagen, ¿sí? Que vendría a ser el piso de la boca, ¿sí? Y acá lo vemos perfectamente en este plano axial, ¿sí? Bien, entonces acá en el plano sagital vamos a ver el cartílago septal o cuadrangular, este que está aquí, ¿sí? Acá lo vamos a ver, este triangulito que se ve acá, ¿sí? El cartílago cuadrangular o septal. Y acá vamos a ver en lo que sería en el plano axial, ¿sí? Bien. Entonces vamos a encontrar alguna desviación y el espolón, ¿sí? Y que comprometen el drenaje del meato medio, cuando hay una neumatización con la región posterosuperior que comprometen el drenaje del meato superior, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar en esta imagen que se ve aquí el espolón óseo, ¿sí? En este plano coronal, acá vamos a ver en este otro plano coronal. Esto es importante que no esté comprometiendo algunas otras estructuras colindantes, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ver lo que sería una desviación septal, ¿sí? Esto lo conocemos como una desviación sigmoidea del tabique nasal. Vamos a ver otra desviación septal, aquí, como podemos observar en este plano coronal. Acá tenemos otra desviación septal, ¿sí? Acá tenemos otra y acá tenemos otra. Bien, seguimos con desviaciones septales, en esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, otra desviación septal. Bien, esto es muy importante que tengamos en cuenta que no comprometa algunas estructuras. Fíjense acá, este espolón se ve aquí con esta desviación septal hacia el lado izquierdo. Otra desviación septal en el plano axial, como podemos observarlo, ¿sí? Y en el plano coronal, ¿sí? Entonces acá vamos a tener lo que sería una desviación septal. En esta imagen que vemos acá es el cornete medio desplazado. Acá tenemos un desplazamiento medial y acá tenemos una sinusitis del seno frontal. Bien, variante del cornete medio, donde vamos a encontrar lo que se llama la concha bullosa, que es una neumatización del cornete medio, como podemos ver aquí. Esto puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? En este caso, como podemos observar, acá tenemos esta imagen que pertenece a la concha bullosa, ¿sí? Entonces acá tenemos, en este caso tenemos en bilateral esta concha bullosa acá, y como podemos visualizar en este lugar. Bien, entonces hay distintos tipos, hay una clasificación. Por ejemplo, acá tenemos lo que se llama esta imagen que está acá, de la concha bullosa de tipo lamelar, ¿sí? Y lo que se llama esta que está acá es una concha bullosa extensa, ¿sí? Bien. También encontramos lo que se llama variante del cornete medio, que es el cornete medio paradójico, que es una concavidad hacia el septo, ¿sí? Que compromete el drenaje del meato medio. Que fíjense que tiene que tener una forma de J, ¿sí? Así, pero fíjense que acá, en vez de estar para el otro lado, está para el lado de adentro. Entonces, por eso se llama cornete medio paradójico, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un cornete medio paradójico bilateral.
Entonces, fíjense que acá, este del lado izquierdo, ¿sí? Y este del lado derecho es el que está comprometido, ¿sí? Bien. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, una concha bullosa bilateral, ¿sí? Vamos a encontrar acá una estrechez de los meatos medios, ¿sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, una sinusitis y pólipo, ¿sí? Fíjense que acá encontramos una imagen, engrosamiento de las paredes del seno maxilar, y esto que pueden pertenecer a lo que se conoce como quistes dentigénicos, ¿sí? Bueno, también vamos a ver lo que sería el ciclo nasal fisiológico, como podemos observar, acá está un poco más dilatado y menos dilatado, entonces de acuerdo a cómo está haciendo el ciclo, vamos a encontrar de esta manera. Esto no quiere decir que sea patológico, ¿sí? Por ahí le toca al lado izquierdo, después le toca al lado derecho. Entonces esto no lo vamos a tomar con patarsis. Por supuesto, si esto está obstruyendo la entrada de aire, ahí sí ya estamos en presencia de una patología, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a tener los senos esfenoidales, los senos y las saldillas hemoidales posteriores, ¿sí? Lo vemos acá, ¿sí? Entonces vamos a encontrar acá en esta imagen es el receso esfenoetmoidal. Bien, entonces también podemos encontrar bullas etmoidales, la más grande y constante de las saldillas etmoidales anteriores, localizada en la pared lateral del meato medio y forma las paredes superiores y posteriores del infundíbulo etmoidal. Cuando es muy grande, puede causar estenosis u obstrucciones del meato medio e infundíbulo, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que sería la bulla de seno etmoidal, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que son las celdas de Agernaci. Agernaci son pequeñas prominencias óseas por encima y por delante de la inserción del cornete medio, que cuando se neumatiza da lugar a la celda del mismo nombre. Se encuentra por debajo del seno frontal, esto lo estamos viendo aquí, ¿sí? Y por delante del cornete medio, ¿sí? Entonces estas son las celdas de Agernaci. Otras más que vamos a visualizar acá. Entonces van a corresponder a las primeras salidas aéreas vistas en la pared superolateral de la fosa nasal. Su importancia radica en que se pueden obstruir el receso frontoetmoidal y alterar el drenaje del seno frontal. Vamos con la celda de Haller. Son celdillas etmoidales de localización infraorbitaria, que las podemos visualizar acá en este plano coronal. Acá es más evidente en esta imagen, y pueden causar estenosis del infundíbulo etmoidal o del ostium maxilar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes? Vamos a valorar el techo etmoidal para evitar la penetración de la fosa craneal anterior a través de la lámina cribosa. Es importante notar la depresión y elevación del surco olfatorio. Entonces, esto también se lo conoce como domo etmoidal. Bueno, vamos a ver lo que corresponde a Queros. Describió diferentes configuraciones del techo del etmoide basado en la profundidad del surco olfatorio, proponiendo una clasificación para valorar la fragilidad del techo etmoidal. Entonces tenemos el tipo 1, donde hablamos del techo del etmoide con su surco olfatorio de 1 a 3 milímetros de profundidad. Esto puede ocurrir en un 12%. La del tipo 2, que va de 4 a 7 milímetros de profundidad, en un 70%, y la del tipo 3, de 8 a 16 milímetros de profundidad, el 18%, ¿sí? Entonces, el espesor promedio de la lámina cribosa es de 0,5 milímetros, y es por consiguiente útil conocer este tipo de detalle, ya que la mayor parte de las fístulas del líquido cefalorraquídeo se originan de la lesión de esta. En pacientes con un surco olfatorio poco profundo, o sea, tipo 1, es menos frecuente este tipo de complicaciones. Vamos con las celdas de Onodi. Estas celdillas etmoidales posteriores, neumatizadas lateral y superior al seno del esfenoidal, ¿sí? Pared lateral separada del nervio óptico, una fina lámina ósea, se ven mejor en el plano axial, como podemos
observar aquí, entonces esto es lo que serían las celditas de Onodi, ¿sí? Bien, acá vamos a encontrar otra imagen en el plano axial. Estas son las celdas de Onodi, que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos lo que sería la musculatura del ojo. Acá en este caso, fíjense que acá tengo el nervio óptico, ¿sí? Entonces puede estar comprometiendo el músculo recto interno y el nervio óptico cuando este es muy prominente. Entonces, cuando hay una neumatización extensa del seno esfenoidal, hay un riesgo de lesión del nervio óptico, hay iridación de las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta este tipo de neumatización. Variantes de las apófisis unciformes, ¿sí? La apófisis unciforme, cuando hay neumatización puede producir estenosis del infundíbulo, cuando hay una desviación medial puede obstruir el meato medio, y cuando hay una desviación lateral estenosa el infundíbulo. La apófisis unciforme, atelectásica, adherida al suelo de la órbita, a la pared inferior de la lámina papilácea, cerrando el infundíbulo asociado a hipoplasia del seno maxilar. Bien. Entonces vamos a ver lo que corresponde al complejo osteomiatal, sinónimo de unidad osteomiatal, canal dentro de la cavidad nasal que une los senos frontales, el etmoide anterior y maxilar hacia el meato medio, permitiendo su drenaje mucosilar, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? El osteomaxilar, el infundíbulo, la bulla etmoidal, el proceso uncinado, ¿sí? El hiato semilunar y el meato medio. Entonces, acá vamos a ver en estas imágenes, en los cortes coronales, vamos a ver, por ejemplo, lo que sería el ostium maxilar, ¿sí? La bulla etmoidal, ¿sí? El proceso uncinado, este que tenemos aquí, ¿sí? El infundíbulo, el hiato semilunar, es este que está aquí, ¿sí? Y el meato medio, ¿sí? Entonces, esto anatómicamente, cómo se visualiza el complejo osteomiatal. Esto es lo que tenemos que ver si está comprometido o no cuando hacemos este tipo de estudios. Bien, vamos a ver lo que sería el receso fenoetmoidal, este que está aquí, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Acá vamos a encontrar lo que serían los cornetes superiores, ¿sí? Fíjense, este que tenemos acá. Y los meatos superiores. Acá vamos a encontrar lo que sería el ostium esfenoidal, ¿sí? Y el receso esfenoetmoidal. Y por supuesto, el meato superior. Entonces, estas son las estructuras en el plano coronal y en el plano sagital. Bien. Entonces, en este esquemita podemos ver lo que sería la bulla etmoidal. Acá vamos a encontrar el hiato semilunar, el proceso uncinado y el infundíbulo que corresponden a esta imagen, ¿sí? Entonces, es muy frecuente ver la sinusitis en los niños. Vamos a ver estas imágenes, ¿sí? El seno ocupado en este plano axial y en el plano coronal. Los senos frontales, vamos a ver algunas variantes también, ¿sí? Entonces vamos a encontrar acá, por ejemplo, la genesia del seno frontal derecho, en este caso acá en el plano coronal, en el plano axial se ve acá. Vamos a encontrar una hipoplasia del seno frontal derecho, no lo tenemos, ¿sí? En el plano axial, en el plano coronal. Entonces la genesia y la hipoplasia son un tipo de malformación poco frecuente, pudiendo ser uni o bilateral, ¿sí? El frontal es el último seno en desarrollar y la mayoría de las genesias suelen afectar a una de las cavidades. Entonces vamos a ver también algunas variantes del seno esfenoidal, como podemos observar aquí en esta imagen, ¿sí? Acá y aquí. Entonces acá vamos a encontrar lo que son las atelectasias de la apófisis unciforme, ¿sí? Los senomaxilares, que son más pequeños, ¿sí? Fíjense en este caso, como este que tenemos aquí, ¿sí? Bien, entonces, atelectasia apófisis unciformes, sinusitis, quiste de retenciones y ocupación de los senos esfenoidal derecho, como podemos observar en esta imagen que está acá. Muy importante medir las densidades, ¿sí? La densidad, colocamos un ROI para ver de qué tipo de densidad va a tener esta imagen, ¿sí?
en los planos axiales, ¿sí? Atelectasia apofisiunciforme, sinusitis, quiste de retención, ocupación de la cavidad izquierda del seno esfenoidal, como podemos visualizar acá, ¿sí? Bien. Sinusitis, pólipos o quiste de retención, por ejemplo, quiste de retención dentígena, como en este caso que vemos acá. Esto es muy importante cuando hacemos el filtro óseo, ver si esas raíces están afectándose acá al seno maxilar, ¿sí? Entonces, por ahí cuando hay una hiperneumatización de los senos esfenoidales, se adelgazan esas paredes, entonces pueden producir este tipo de quistes de retención dentígena, ¿sí? Pólipos nasales, como vamos a ver en este caso, ¿sí? Por supuesto que siempre esto va con ventana de partes blandas y ventana ósea para ver si hay erosión, y por supuesto que medio contraste si lo amerita en el caso de sospecha de tumoración. Vamos a ver lo que serían los pólipos antroconal, que es un pólipo con forma en reloj de arena, como podemos visualizar acá en este plano coronal, ¿sí? Y en el plano axial, ¿sí? Este quiste asienta en el seno maxilar y se extiende a las fosas nasales a través del infundíbulo, distendiéndolo. Bien, otra cosa que podemos encontrar por allí, algún rinolito, ¿sí? Es un cuerpo extraño, mineralizado en la cavidad nasal, pueden aumentar de tamaño con el tiempo y causar obstrucciones nasales. Bien, sin más que decirle y agradecerle por esta atención, acá le dejo una bibliografía también para que puedan indagar un poco más en el tema. Muchas gracias por su atención y nos estaremos seguramente viendo en algunas otras actividades. Muchas gracias por su atención.